la realidad es que nosotros arrancamos por indicación del intendente Mariano Gay, del secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano Santiago Morán. Arrancamos una campaña muy fuerte de bacheo a partir del 4 de enero, en el cual hay 5 equipos en la calle trabajando de empresas privadas, además de 2 equipos municipales que se encuentran trabajando también en la ciudad. Estamos alrededor de 60 toneladas por día es la que estamos utilizando de asfalto para poder rápidamente tapar los puntos, por supuesto, como usted dijo primero, las principales calles de la ciudad, que son las más transitadas, las que usa el transporte público de pasajeros, y también, como hemos venido teniendo en cuenta durante todo el año, esas calles que son principales porque nosotros las llamamos corredores sanitarios, a la cual nosotros le prestamos muchísima atención para que las ambulancias puedan también circular libremente y no tener ningún punto de conflicto. La realidad es que sí, venimos trabajando, todo depende del tipo de apertura que nos toque en el día, pero el promedio son de 25 baches por día, que es lo que venimos tapando con los equipos, tanto privados como municipales. Pero lo que hacemos es a primera hora de la mañana, cuando las empresas y el equipo municipal preparan el asfalto que salen a la calle con el asfalto caliente, eso es el primer trabajo que se hace de la mañana, es tapar los puntos que dejamos preparados el día anterior. ¿Cómo es? Trabajamos por la mañana con el asfalto caliente y luego de terminar de que los equipos se queden sin el material porque ya se lo consumió, se trabaja hasta más tarde, hasta 5 o 6 de la tarde, en algunos casos hasta 7 de la tarde, preparando las aperturas para el día siguiente, lo que hace que la dinámica y la velocidad de la reparación sea mucho más rápida, ¿verdad? Claro, según me contaron, les permite duplicar la cantidad de trabajo. Claro, porque lo que nosotros anteriormente hacíamos era llegar al lugar, recortarlo, levantar el asfalto viejo y encalizar el pozo, prepararlo, luego tirarle el asfalto y así íbamos pozo por pozo. Hoy lo que estamos trabajando es, dejamos preparado de un día para el otro, lo que hace que, sí, muchísimo más rápido. Nos ha pasado de días de duplicar por cuadrilla la cantidad de reparaciones que hubiéramos podido hacer. La realidad es que nosotros tenemos una diagramación hecha donde estamos terminando las troncales, que creo que esta semana ya tendríamos terminadas las principales calles de la ciudad, y luego sí vamos a comenzar por los barrios. Nosotros tenemos 2 equipos municipales que se encuentran haciendo todos los días recorrido de barrios y recorrido de calles, haciendo relevamiento, y vamos buscando lo más prioritario y lo más urgente para poder atacarlo rápidamente, pero también lo que hacemos es un relevamiento dentro de los barrios y ahí decidimos cuál es el barrio el que más afectado esté, es al que primero vamos a ir. Hemos tenido, por ejemplo, el caso de Altabarda, Mercantil, y que ya están casi terminados. Creo que nos quedan alrededor de 1 o 2 aperturas por barrio y ya tenemos ese barrio terminado, porque tenía varios, pero sobre calles principales, o sea que lo que hizo que el barrio lo ataquemos con prioridad. Pero hoy por hoy estamos terminando las troncales para poder arrancar rápidamente ya en las calles internas de los barrios.